Pues bien, Felvio Rodríguez, nosotros estamos viviendo una situación también interna, convulsa de manera interna, pues sí. Vemos cómo el proceso electoral se ha pasado a lo que son las lides judiciales. Casi todos los partidos que están en el espectro electoral dominicano están en litis, tanto por el arrastre como por su organización interna, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Superior Administrativo. Y más en el aspecto de lo que tiene que ver con el arrastre, podemos recordar que la Junta Central Electoral pues dio una resolución donde eliminaba el arrastre en 26 provincias y lo mantenía en 6. Y diversos actores de la política dominicana han estado criticando esa situación porque lo entienden discriminatorio e ilegal. Felvio Rodríguez, este tema tan importante y que está siendo tan comentado y hasta sufrido, porque nuestros medios de comunicación están continuamente sobre eso. Esta nación vive eternamente en política, lo que es la política y la pelota siempre está en la psiquis del dominicano y nos olvidamos de otros problemas, de la mayoría de los problemas que nos arropan. Sí, Manuel, muy importante el tema de las elecciones, y haciéndole honor precisamente a este programa, Democracia y Elecciones. Estamos en un momento ya preelectoral, donde la mayoría de los partidos y movimientos y los líderes políticos están en movimiento y haciendo opiniones, pero hay muchos factores de crisis del sistema electoral y hay lucha entre los partidos, tendencias, entre otras cuestiones. Pero lo más importante es que en la República Dominicana, de 1492, voy a hacer un breve análisis histórico para que el pueblo y la juventud sobre todo, y las fuerzas políticas, patrióticas, acertemos en lo que sería la elaboración de tácticas y estrategias políticas y de visión de desarrollo nacional, que de eso se trata, de buscar el desarrollo nacional para superar los grandes problemas que afectan a la población y a todo el territorio y a la nación dominicana en su conjunto. Es importante observar cómo ha evolucionado este país desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional. Desde 1492, que llegaron aquí los primeros salteadores, puede decirse, de la riqueza nacional, que fueron los españoles, cuando se estableció la colonia española por Cristóbal Colón y el grupo de bandoleros que trajeron en las 3 embarcaciones. Bandoleros porque eran toditos delincuentes, que estaban cumpliendo penas en las cárceles de España. Y la reina, Isabel la Católica y Fernando, lo soltaron a todo el que quería irse en esa aventura. Entonces aquí lo que vinieron fueron delincuentes a colonizar lo que era la isla Quiqueya o Babequi o Haití. Y cuando llegaron acá, precisamente, lo primero que hicieron fue empezar a buscar riquezas, a robarse el oro, a robarse los productos naturales, a cortar y a desmantelar todo el bosque para llevarse los árboles de caoba, de roble y de madera preciosa para España. Pero un crimen grande que cometieron los españoles fue lo relativo a que de 600.000 indígenas que habían aproximadamente en esta isla, al cabo de 3 años solamente quedaban 60.000, porque los sometieron a la esclavitud más estrepitosa, más criminal de la esclavitud habida en la historia, porque los sometían a trabajar forzosamente, no 12 horas de trabajo, sino 18 horas, apenas lo dejaban dormir un poco para ponerlo el día siguiente en la tarea de buscar oro, en la tarea de corte de árboles, en la tarea de producción agrícola.
y precisamente destruyeron prácticamente la población indígena. Luego de los españoles, vinieron acá los franceses, Francis Drake, y de 1492 hasta 1863 fuimos esclavos, fuimos colonia, porque ese periodo de 1844 hasta 1861, cuando los españoles volvieron otra vez a convertirnos en colonia, son prácticamente un dominio español. Se quedó un dominio español porque Pedro Santana y Buenaventura Báez fueron dos traidores a la patria. Pedro Santana y Buenaventura Báez fueron dos traidores los que gobernaron ese periodo, porque siempre estaban buscando cómo entregarle el país a los españoles o a los franceses. Eran colonialistas, traidores a la patria, vendepatria. Pedro Santana, un vendepatria, y Buenaventura Báez, otro vendepatria. Entonces, en 1861, Pedro Santana volvió a entregarle el país a los españoles y vino la nueva colonización. Entonces, bajo la lucha restauradora del Grito de Capotillo, de Santiago Rodríguez, de Gregorio Luperón, se inició la batalla por restaurar el país. Se restauró el país. Pero seguimos en manos de gobiernos pro-norteamericanos, gobiernos pro-españoles y pro-franceses. Ya incluso Ulises Heró, que fue un restaurador traidor a los postulados de Gregorio Luperón, entregó el país a los norteamericanos, entregó todas las riquezas nacionales y sobre todo a los Vicini, porque decía Ulises Heró que él gobernaba en la Casa de Gobierno, pero las grandes decisiones se tomaban en la Casa Vicini. O sea, ¿qué quiere decir? Que los italianos, los españoles, los franceses eran los que gobernaban el país. Vino un gobierno de inestabilidad, pero todo al servicio prácticamente de los norteamericanos, de los franceses y de los españoles. Y en 1916, oigan bien, en 1916 vinieron los norteamericanos y volvieron a colonizarnos hasta 1924. ¿Quién volvió a gobernar? Un esclavo, un peón de los norteamericanos, Juan Bautista Vicente Burgos, en 1924. Y después de ese gobierno vino Horacio Vázquez y los norteamericanos prepararon al tirano Trujillo para que gobernara 31 años, hasta 1961, cuando vino el proceso de democratización del país de nuevo. Sin embargo, en 1965 volvieron los norteamericanos e invadieron nuestra nación. O sea que nuestro país ha sido de invasiones e invasiones y no hemos tenido respiro de democracia. Entonces, hoy en día, con estos experimentos que se han hecho del PRD y del PLD, se ha creado lo que se llama una estabilidad institucional y una estabilidad económica de cierto progreso. Entonces es importante que el pueblo dominicano sepa que es en estos últimos gobiernos donde se ha venido a desarrollar la institucionalidad, la democracia, la libertad de política, la libertad de pública, la autonomía relativa de la nación, porque todavía los norteamericanos siguen con el peso del yugo económico en nuestra economía. Entonces el presidente Danilo ha hecho grandes transformaciones en este corto periodo. Es el periodo de mayor estabilidad económica de toda la historia. Es el periodo de mayor prosperidad que ha tenido este país. Sin embargo, la oposición y el gobierno y el presidente Leonel Fernández no han querido reconocer eso, que el presidente Danilo realmente ha hecho un gran aporte con los últimos acciones económicas, políticas, tecnológicas e institucionales. O sea, el Estado se ha ido institucionalizando. Sin embargo, quedan muchos problemas por resolver. Y bajo esta política del presidente Danilo, es que se observa verdaderamente que el Estado se ha modernizado relativamente. Pero en el plano económico, que es la parte más importante, porque la economía es su más alta expresión en la lucha política. Esa es la economía. Si hay una economía estable, la política está estable, porque es como dos factores que van de la mano, yuxtapuestos.
O sea, si no hay una política económica acertada, hay caos, hay desorden, hay rebelión, hay sangre, hay represiones. Sin embargo, hoy en día, producto de esta relativa estabilidad económica, macroeconómica, de control de la inflación y de prosperidad en el aspecto de estabilidad económica, ¿no? Lo que se llama la estabilidad de los agregados macroeconómicos de la economía, de la estabilidad del dólar, la estabilidad del peso. Y además, las inversiones en política de infraestructura, de carretera. Nadie puede negar en el país que el país está con una red vial exitosa y completa. Pero además, los aportes a los agricultores. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día, te habla Juan de los Minas. Óigame, hermano, cuando tú vas de aquí para allá, de República Dominicana a Venezuela, a llevar medicina, a llevar cualquier cosa, el dron que está allí en aduana para devolverte, quitártelo, hacer lo que le engana, le venga, o es la autoridad que pone Maduro ahí para que hagan todas esas atrocidades. Respóndeme que te escucho. Bueno, ok. Gracias. Mira, es importante esa observación que tú haces. El gobierno de Venezuela está bajo el mando de Maduro y de las Fuerzas Armadas y del gobierno de las elecciones que él ganó. El gobierno de Trump lanzó un ataque al gobierno de Venezuela. Entonces, Trump es el enemigo y su grupo económico, el enemigo fundamental del pueblo venezolano. Todas las medidas de sanciones y de bloqueo a los bienes económicos, al sector financiero, al Yigo, a la empresa venezolana, ha sido Trump que la ha tomado. O sea que el boicot económico es el gobierno de los Estados Unidos que se lo ha puesto a Venezuela. Entonces tiene que defenderse. Entonces el gobierno venezolano ahora mismo está planteando una negociación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Apoyar la negociación para que haya elecciones, para que se reponga la paz en Venezuela y no estar conspirando sistemáticamente, porque es una conspiración internacional de los grandes consorcios económicos que quieren robarse el petróleo venezolano. Buenos días, ¿quién nos llama y desde dónde? Buenos días, Héctor Contreras de Villajuan. Adelante, Héctor. Mira, él está hablando de desarrollo económico. Tú sabes que el desarrollo económico, hasta en lo habitual en una casa, si tú estás cogiendo prestado, tú estás mala. Por más querer tú poner la cosa bonita, tú sabes cuando entró Danilo Medina, cuánto se debían aquí, la deuda eterna, y por cuánto va. Yo lo que soy bachiller, y yo con todo lo que él ha cogido, cogí lo mejor que él, cogiendo prestado así sí es bueno endeudando el país. Esa sí va a ser la mancha que vamos a quedar para el resto de la vida. Bueno, gracias. Estoy de acuerdo con ese criterio en el sentido de que no debemos endeudar el país, pero los mismos grupos económicos dominantes de aquí, la gran burguesía, los financieros, los bancos dominicanos, así como los empresarios industriales y los comerciantes, son los que han obligado al gobierno a tener que coger prestado, porque esos empresarios no pagan impuestos. Tú tienes que atacar el sistema económico dominante. Recuerda que aquí hay lo que se llama un sistema capitalista, un sistema capitalista salvaje. Entonces Danilo está haciendo inversiones fundamentalmente con esos préstamos. El sistema capitalista, que hay que hacerle cambios y reformas profundas, transformaciones, para crear un sistema mixto, económico, pluralista, donde a los trabajadores se hagan empresas con los trabajadores, empresas con los empresarios y empresas con el gobierno, de manera que haya prosperidad para todos, no solamente que el Producto Interno Bruto vaya a las arcas de los banqueros, a las arcas de los industriales, a las arcas de los empresarios y a las arcas de los comerciantes. Ya llegó el momento, con esta base económica que ha establecido el presidente Danilo Medina, para que el PIB, el Producto Interno Bruto, sea la ganancia que hay todos los años, no vaya solamente a los empresarios, sino que vaya también a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a los profesionales y a todo el pueblo dominicano.